Estamos aquí con Darío Balbontín, otro miembro súper conocido de la comunidad de WordPress y que siempre también nos está dando muchísimas charlas con respecto al frontend de WordPress y cómo funciona todo esto. Vas a hablar puntualmente hoy sobre cómo crear un tema WordPress desde cero, así que coméntame cuál ha sido un poco tus principios creando temas dentro de WordPress. Precisamente la ponencia va un poco sobre eso. La ponencia de cómo crear temas desde cero ya la he dado anteriormente, con diferentes enfoques, pero más o menos la base es la misma, porque el loop es el loop o los ficheros son los ficheros, pero en esta ocasión he humanizado bastante la ponencia, explicando un poco cómo empecé yo en el mundo web, no en WordPress, cómo llegué a WordPress, por qué decidí utilizar WordPress y sobre todo dar las claves para evitar que la gente que entra ahora, que empieza a aprender sobre WordPress, se ahorre todas esas horas de Google y de búsquedas y de búsqueda de información, que a veces es lo más difícil, ¿no? Entonces, si con mi ponencia se llevan un poco en claro las bases, los pilares principales de un tema de WordPress, yo soy feliz con eso. Llega el tiempo en que un profesional como tú, que ya conoce bastante de HTML y CSS, la materia prima de lo que es el frontend, pierde menos tiempo desarrollando el tema desde cero que descargándote un tema de algún marketplace y estar haciendo los pequeños tweaks. Sí, por supuesto, porque al final el bagaje de tener tanto cliente o tanto proyecto desarrollado, lo que te permite es saber en qué son comunes todas las páginas web. Al final no olvidemos que un front puede tener 3 columnas, puede tener 4, puede tener la cabecera así o asado, pero más o menos los layouts son muy similares unos de otros. Entonces, al final, lo que vas haciendo es automatizar muchas tareas. Automatizas muchas de las funcionalidades que tiene. Por ejemplo, con el boom de las redes sociales, todas las webs llevaban iconos de sígueme, de compartir, de tal. Eso lo puedes modularizar, lo puedes tener ya preconfigurado, y simplemente te vas creando un mini framework, una especie de framework de desarrollo propio, donde tienes todas estas herramientas ya accesibles, con lo cual toda esa primera inversión de tiempo para desarrollar el primer tema, después realmente en una tarde puedes llegar a desarrollar todo lo que es el núcleo del tema, con lo cual sí, optimizas, claro. Pero después, escapando un poco de la parte tecnológica, hay que bajárselo al lenguaje del cliente y hacerle entender que, bueno, un tema en un marketplace puede salir desde $20 hasta $100 y hacerlos desde cero va a costar más. ¿Cómo haces para explicárselo a un cliente de que realmente merece mucho más la pena tener un tema a medida? Claro, esto es lo mismo que cuando vas a comprar pantalones, por ejemplo. Los pantalones que hay son de talla única y tú a lo mejor, por lo que sea, por tu físico, tienes las piernas un poquito más cortas y te cuelgan. Si lógicamente te los hacen a medida o te cogen el dobladillo, no es lo mismo que coger unos genéricos. Los genéricos los vas a arrastrar y los vas a manchar y tal, pero si están cogidos el dobladillo, pues a lo mejor eso sería un poco el símil del tema de pago, ¿no? Adaptado un poco al proyecto, ya estaría un poco mejor. Y a medida 100% es, lógicamente, el tema o el propio sitio se adapta a tus necesidades concretas. Eso con un tema de pago habitualmente es muy difícil de conseguir, por lo menos si está por defecto. Hay que meterle muchas horas, hay que trabajarlo mucho, y con él la medida, desde el principio, todos los cimientos del propio tema, del propio sitio, están desarrollados para tu proyecto. Entonces, claro, explicándoselo así, de esa manera, el cliente, según el proyecto, lo suelen entender y suelen defender también, porque lógicamente a todos nos gusta que hagan las cosas para nosotros, no algo genérico. Algo genérico está muy bien para empezar, está muy bien para probar, pero cuando vas sobre firme y te basas en un negocio, necesitas un cimiento sólido, y eso no hay nada mejor que algo hecho a medida, lógicamente. Pregunta que le hago a muchos de los profesionales de WordPress: ¿cómo te vienes preparando para el lanzamiento de Gutenberg? Pues poco a poco leyendo la documentación, viendo cómo van avanzando, cómo van implementando nuevas mejoras, nuevas integraciones, y sobre todo en local, intentar trastear mucho y ver cómo funciona para ir entendiendo sobre todo el concepto. Lo más difícil de Gutenberg va a ser entender el concepto del propio Gutenberg. Después del lado técnico, pues hombre, al final tendrá sus cosillas, pero es lo mismo que lo que tenemos ahora, con diferentes matices, pero lo mismo. Pero el simple concepto de, por ejemplo, el tema que más me chocó en la WordCamp Zaragoza cuando me explicó Matías el tema, un custom post type, que le defines el layout y tal cual lo ve el usuario, mete los datos, es tal cual se va a visualizar. Ese concepto no lo tenemos ahora. Sí. Y yo creo que es lo más importante. Al final, entender cómo funciona la base o cómo funciona el concepto te ayuda a desarrollarlo también. El cambio de la estructura de información. Exactamente. Y sobre todo el cómo va a percibir el visitante o el cliente, el que escribe, el que redacta esa información, porque no es lo mismo entrar y tener título, descripción y todos los campos ordenados en una columna, que tener ya la disposición tal cual de cómo se va a mostrar el contenido. Eso va a ayudar muchísimo a que el propio cliente entienda cómo funcionan los datos y cómo de un simple vistazo sabe qué es cada dato, cosa que ahora
Pues no. Entonces, lo primero yo creo que los desarrolladores y diseñadores nos tenemos que empapar de cómo funciona esto realmente, de cómo va a ser esa lógica, digamos, a la hora de interactuar con esa interfaz, para después transmitírselo a los clientes y sobre todo desarrollar las herramientas, bloques que necesitemos para ello. Darío, mil gracias por esta pequeña entrevista y todo el éxito en tu próxima charla aquí en Las Palmas, Gran Canaria. Gracias a ti. Hasta luego.